¿Alguna vez te has cuestionado si todo lo que te enseñaron sobre la muerte podría estar equivocado? Olvídate de túneles, juicios automáticos llenos de teatralidad o castigos del pasado. Existe un conocimiento ancestral cuidadosamente guardado que revela lo que realmente ocurre con el alma cuando el cuerpo ya no funciona. Lo que te voy a contar es mucho más impactante y liberador de lo que imaginas. Aquí no vamos a andar con rodeos, vamos al punto como si estuviéramos conversando entre amigos. Así que aprovecha, asegúrate de estar suscrito, activa las notificaciones y deja un like porque este video forma parte de una serie que te abrirá puertas que ni sabías que existían. Aunque pocos lo saben, hubo un evangelio que estuvo oculto por casi 2000 años y no fue por casualidad. El evangelio de María Magdalena no habla sobre el cielo o el infierno como solemos escuchar por ahí. En lugar de eso, describe un viaje íntimo del alma después de la muerte, enfrentándose no a juicios, sino a los propios apegos e ilusiones que cargamos. Imagina eso, no es Dios señalando con el dedo, sino nuestros propios miedos y deseos, los que nos exigen. Es como si, al final de la vida, tuviéramos que atravesar un espejo y enfrentar todo aquello que tratamos de esconder. Este antiguo texto muestra que la verdadera batalla es interna y que nadie nos está castigando, excepto nosotros mismos. A diferencia de las narrativas tradicionales que venden la idea de premios o castigos eternos, el Evangelio de María revela que el cielo o el infierno son estados de conciencia moldeados por nuestras decisiones diarias. Un ejemplo práctico: cuando alguien cultiva el perdón durante su vida, crea caminos más livianos para su alma. En cambio, quien se aferra al rencor o al miedo puede tener mucha más dificultad en esta travesía espiritual. Esta revelación cambia completamente la forma en que vemos nuestras acciones aquí y ahora. Y si piensas que esta idea es aislada, espera, porque no solo el Evangelio de María habla de esto. Curiosamente, otras tradiciones antiguas como el libro tibetano de los muertos también trazan un mapa similar sobre lo que sucede después de que cerramos los ojos por última vez. Esto abre una puerta fascinante para el siguiente punto: ¿por qué este evangelio tan revelador y liberador fue suprimido durante tanto tiempo? Ahora imagina el impacto que un texto como este habría tenido si se hubiera divulgado libremente. Hace 2000 años, no pasó mucho tiempo antes de que los líderes de la iglesia, allá al principio, se encargaran de esconder esta bomba espiritual. Sabían que, si las personas descubrieran que podían encontrar la verdad dentro de sí mismas, su autoridad se derrumbaría como un castillo de naipes. Después de todo, ¿para qué seguir ciegamente dogmas y jerarquías si la conexión con lo divino está tan cerca como el propio corazón? La destrucción de este evangelio no fue un acto aislado. Durante siglos, textos que fomentaban el autoconocimiento y la libertad espiritual fueron sistemáticamente quemados, enterrados o reescritos. Todo esto para mantener un sistema basado en el miedo y la obediencia. Un ejemplo práctico: piensa en cómo hasta hoy muchas personas temen cuestionar ciertas verdades religiosas, como si hacer preguntas fuera un pecado. Este tipo de programación es el resultado de siglos de control mental, y reconocerlo ya es dar el primer paso para romper esas cadenas invisibles. Y si piensas que esta historia es pesada, agárrate fuerte, porque lo que viene a continuación va a sacudir aún más tu mente. La verdadera salvación, según lo que enseñaba María Magdalena, no tiene nada que ver con cumplir reglas o rituales. Ella apuntaba a algo mucho más revolucionario, un despertar interno que ningún obispo, sacerdote o rey podía controlar. María Magdalena no estaba preocupada por crear una nueva religión ni por hacer que todos siguieran un manual de reglas. Todo lo contrario, lo que enseñaba era que la verdadera salvación no venía de rituales, dogmas o esas interminables listas de lo que se puede y no se puede que mucha gente conoce de memoria. Ella hablaba de algo mucho más profundo y liberador: el recuerdo de quién realmente eres, como un faro encendido en medio de la niebla. Este recuerdo cortaba la ilusión y revelaba la verdadera esencia del alma. En lugar de aferrarse a ceremonias vacías o repetir palabras memorizadas, el camino sugerido por María era mirar hacia adentro de verdad, sin miedo. ¿Quieres un ejemplo práctico? En lugar de solo asistir a un templo o iglesia los domingos, ella nos invitaría a meditar 10 minutos al día preguntándonos: ¿quién soy yo más allá de mis miedos y deseos? Un libro que puede ayudarte mucho en este proceso es El poder de la hora de Eckhart Tolle, que habla sobre esa conciencia viva en el presente, exactamente como María señalaba, y es justamente esta idea de buscar la luz dentro de uno mismo en lugar de someterse a autoridades externas la que se conecta directamente con el siguiente punto: porque cuando el alma deja este cuerpo, según el Evangelio de María, enfrenta portales invisibles que van mucho más allá de lo que la mayoría de las religiones se
atreve a describir. Tan pronto como el alma deja el cuerpo, no entra automáticamente en un paraíso dorado ni cae en un abismo llameante, como muchos imaginan. Según el Evangelio de María, el alma asciende a través de reinos invisibles y en cada etapa debe enfrentar verdaderos guardianes espirituales. Estos guardianes no son figuras con cuernos o alas, sino representaciones de los propios deseos, miedos e ignorancias que la persona cultivó durante su vida. En cada nivel, lo que pesa son los apegos que el alma aún lleva consigo, no lo que ella creía o decía creer. Ahora, piensa conmigo, si el alma pasó su vida aferrada a antiguas rabias, culpas o ese sentimiento de inferioridad, es exactamente eso lo que tendrá que enfrentar en esos portales. En cambio, quien aprendió a soltar, a perdonar y a caminar con más ligereza, atraviesa estas barreras con mucha mayor facilidad. Un ejercicio práctico que puede hacer toda la diferencia todos los días antes de dormir. Reflexionar: ¿qué puedo dejar atrás hoy? Parece simple, pero es tan poderoso como una llave dorada abriendo puertas invisibles. Y si estas revelaciones ya están alterando tu percepción sobre lo que viene después de la muerte, agárrate fuerte, porque lo que el Evangelio de María nos revela, curiosamente, coincide completamente con las enseñanzas de otros textos milenarios, y eso hace que todo sea aún más intrigante. Como verás a continuación, es casi como encontrar piezas de un rompecabezas esparcidas en diversas culturas. Lo que el Evangelio de María describe sobre el viaje del alma resuena con otros antiguos enseñamientos, como en el libro tibetano de los muertos. Ambos hablan de pruebas espirituales después de la muerte, donde el despertar de la conciencia es lo que realmente libera. No es la creencia ciega lo que salva, sino la conciencia lúcida frente a las ilusiones. Es como si, en tiempos antiguos, culturas completamente diferentes ya subieran de un mismo mapa secreto que la mayoría de nosotros nunca vio. Y mira qué interesante, el libro tibetano de los muertos orienta al alma a reconocer visiones aterradoras, como proyecciones de la propia mente, evitando perderse en el miedo. Esto se parece mucho a lo que María enseñaba, que nuestros demonios no son fuerzas externas, sino creaciones internas. Un ejercicio para llevar esta idea al día a día: siempre que surja un miedo irracional, como el miedo al fracaso, pregúntate: ¿es esto real o es un eco de mis inseguridades? Entrenar este discernimiento ya es prepararse para la gran travesía, y si empiezas a sentir que vivimos dentro de un gran tablero de ilusiones, debes saber que hay mucho más detrás de estos desafíos que enfrentamos aquí, porque según el Evangelio, no solo en la vida después de la muerte existen trampas. En la propia vida terrenal, fuerzas invisibles intentan mantenernos atrapados, y aquí es donde entran los llamados arquetipos cósmicos que exploraremos ahora. Dentro del Evangelio de María aparece una idea fascinante: la existencia de los arcontes. Estos guardianes no son seres tiernos que nos protegen, no, actúan más como carceleros invisibles que se alimentan de nuestros miedos, ilusiones e ignorancia. En la práctica, son fuerzas que mantienen las almas atrapadas en ciclos repetitivos, tanto durante la vida como después de la muerte. Es como vivir en un laberinto donde cada pared es construida por nuestras propias debilidades, y ellos se alimentan cada vez que nos perdemos. Si una persona pasa toda su vida creyendo que solo es alguien si tiene poder, dinero o la aprobación de los demás, adivina quién está sonriendo sin esfuerzo. Estos arcontes se fortalecen sobre esas ilusiones sociales, como el estatus, el éxito vacío o el miedo al rechazo. Un ejemplo simple: cuando sientes que necesitas la validación ajena para sentirte bien, estás alimentando exactamente esta cadena invisible. ¿Quieres comenzar a romper esto? Practicar el desapego de pequeñas validaciones diarias, como los me gusta en redes sociales, ya es un excelente comienzo. Y si pensaste que los arcontes solo nos influencian después de que partimos de esta vida, prepárate, porque el Evangelio revela que nuestra preparación para enfrentar estas fuerzas comienza aquí y ahora, en cada desafío que la vida nos presenta. La pregunta es: ¿estamos realmente preparados para esta batalla silenciosa? El Evangelio de María deja claro que vivir no es solo una pasada aleatoria, es un entrenamiento intensivo. Cada dolor, cada pérdida, cada desafío es como un ejercicio espiritual disfrazado. La vida se ve como un campo de pruebas donde el alma se fortalece para lo que vendrá después. No es exagerado decir que la forma en que reaccionamos hoy a nuestros tropiezos moldea lo que encontraremos del otro lado.
Como en un gimnasio espiritual, cada desafío superado es un músculo invisible que el alma desarrolla. Y aquí va un ejemplo muy práctico: cuando alguien enfrenta una traición y elige perdonar, incluso con rencor, no está solo sanando una herida terrenal, está entrenando su alma para no ser capturada por los arcontes del resentimiento después de la muerte. Un libro que aborda brillantemente este tipo de superación es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, quien muestra cómo, incluso en el sufrimiento extremo, es posible encontrar propósito y crecimiento interior. Ahora, si la vida es un entrenamiento, tiene sentido pensar que lo que realmente importa no es acumular trofeos materiales, sino volverse cada vez más ligero, lúcido y libre internamente. ¿Y sabes qué enseñaba María? La herramienta secreta para esto no era fe ciega ni seguir órdenes, era algo mucho más poderoso que veremos en el próximo punto. María Magdalena señalaba algo que, hasta hoy, pocos tienen el coraje de decir abiertamente: la verdadera liberación no viene de creer en lo que te dijeron, sino de saber quién eres. Este conocimiento interno, llamado gnosis, es como encender una luz dentro de ti que nunca más se apaga. No se trata de memorizar frases bonitas ni de pertenecer a un grupo religioso. Se trata de sentir en lo más profundo del pecho una verdad que nadie puede quitar. No es sobrellevar una tarjeta de fe, es sobrellevar una conciencia viva. ¿Y cómo acercarse a esta gnosis en el día a día? Comienza cuestionando: ¿esta verdad que sigo realmente es mía o fue plantada en mí? Prácticas como el autoconocimiento a través de la meditación consciente o la lectura de obras como Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra son excelentes herramientas para quienes desean ir más allá de la superficie. La gnosis es como aprender a nadar en un mar de ilusiones. Si te distraes, te hundes; si despiertas, flotas. Ahora, imagina el impacto de todo esto: un alma que recuerda su verdadera esencia, que atraviesa los portales de la muerte con plena conciencia. Pero para que esto suceda, primero es necesario hacer algo muy importante que María también enseñaba: el alma debe recordar quién realmente es. Vamos a profundizar en esto ahora. Dentro de las enseñanzas de María Magdalena, uno de los puntos más poderosos es el llamado a recordar el verdadero yo. Ella enseñaba que cuando el alma se aferra a las identidades del mundo, como el nombre, la profesión, los títulos o incluso los traumas, olvida su naturaleza eterna. Y es ese olvido lo que nos hace vulnerables. Recordar quién somos, según María, es como despertar de un sueño profundo donde creíamos ser solo el personaje y no el autor de la historia. Una simple práctica para iniciar esto: preguntarte, frente a cualquier situación difícil, ¿esto realmente define quién soy? Este tipo de recuerdo no sucede de una sola vez, sino día a día, en pequeños despertares. Cuando eliges actuar desde la compasión y no desde la ira, o cuando te das cuenta de que tu valor no depende de lo que piensan los demás, estás dando pasos para salir de la prisión de la identidad. Libros como El despertar de una nueva conciencia también son grandes aliados para quienes quieren profundizar en este camino. La idea es desconectarse de las etiquetas temporales y reconectarse con lo que es eterno dentro de ti. Y aquí entra la cereza del pastel: este recuerdo del verdadero yo no es solo una cuestión espiritual bonita, es una amenaza directa a los sistemas que controlan a la humanidad, porque quien recuerda quién es, quien despierta, ya no se dobla al miedo ni a la obediencia ciega. Y es exactamente esto lo que hizo que el Evangelio de María fuera considerado tan peligroso. Quien despierta hacia su esencia no necesita intermediarios, no teme amenazas y no acepta manipulaciones basadas en culpa o miedo. Sistemas enteros basados en la jerarquía y el control sobre la fe ajena se sienten amenazados cuando alguien accede a este tipo de libertad. Después de todo, ¿cómo mantener a un pueblo sumiso si cada individuo reconoce que lleva dentro de sí el mismo poder que se dijo que pertenecía solo a unos pocos elegidos? Basta mirar la historia. Siempre que un movimiento de despertar colectivo amenazó el orden establecido, hubo censura, persecución o distorsión del mensaje original. El Evangelio de María fue solo una entre tantas verdades enterradas a lo largo de los siglos. Un ejemplo actual: piensa en cómo los sistemas educativos, políticos y hasta religiosos aún fomentan la obediencia ciega en lugar del pensamiento crítico. Cuanto más te enseñan a seguir, menos te animan a despertar. Y es exactamente en este punto donde reside el poder de la gnosis: no pide permiso para existir. Ahora, si toda esta estructura fue montada para mantenernos dormidos, la gran pregunta es: ¿qué pasa cuando esa verdad prohibida finalmente sale a la luz? Y ahora quiero saber, después de todo lo que has escuchado aquí, ¿crees que el alma realmente enfrenta estos desafíos invisibles después de la muerte? Si te ha impactado este contenido y crees que más personas deberían escuchar este mensaje, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos.
amigos. Juntos podemos despertar más conciencia,